Pues tenemos aquí a nuestro ingeniero Orlando Hernández, el escritor, el autor de este libro que cada vez es más popular, que se llama Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Buenas tardes, Orlando. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes a toda tu amable audiencia. Bienvenido, Orlando, siempre es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Orlando, para quienes nunca lo han oído en este programa, y dificulto que haya algún seguidor de En la Iglesia que no haya escuchado los maravillosos programas que nos ha brindado el ingeniero Orlando Hernández. Orlando, es una gran alegría, un gran honor y siempre un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Así que... Pues sí, la verdad que son enriquecedores y aprendemos muchísimo y aclaramos muchas dudas. Pero empezamos el programa con una oración. ¿Qué te parece, Orlando, si nos ayudas con esta oración? Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, para hablar de ti, para compartir de las cosas que tú nos has contado, nos has permitido aprender, conocer con toda esta audiencia. Te ponemos en tus manos, Señor, a toda la gente que está sedienta de ti, que necesita conocer más de ti, para poderlo llevar en sus corazones y de esa manera se traduzca en una vida que ejemplifique tu enseñanza en todos nosotros. Esto te lo pedimos en tu nombre y la Virgencita María también, para que nos acompañe durante este programa y nos permita ser siempre instrumentos de tu amor, de tu paz. Amén. 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 Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema del que quizás todos nos hemos visto expuestos a tratar con ciertas personas que toman como hobby tal vez atacar la Iglesia Católica o simplemente digamos que ensañarse en un chismorreo, pero sin estar basados en la realidad. Y es, ¿por qué somos católicos? ¿Cuáles son esas razones de fuerza, de peso que nos hacen ser católicos, que nos hacen tener ese título de católico? Cuéntanos un poquito este capítulo que hace parte del libro que hace un rato yo mencionaba, Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. El capítulo es de hecho el último del libro y tiene esta gran pregunta: ¿por qué ser católico? Pues muchas gracias. Sí, es un tema que anecdóticamente cuando yo estaba escribiendo el libro, en mi mente estaba que yo iba a escribir 33 preguntas. Cuando yo comencé yo tenía como unas 25 y yo doy muchas charlas, me invitan, voy a reuniones, a conferencias y eso, y ahí de las preguntas que me hace la gente, lo que yo escuché y de todo, llegué a 32. Y te soy honesto, yo estaba muy finalizando el libro y no tenía esa 33ª pregunta. Y de pronto tú me llamas un día y me dices, ¿te interesa asistir a una charla de por qué ser católico en Weston? Y yo dije, uy, sí, me interesa muchísimo, porque la verdad que como que en ese momento el por qué ser católico como que yo no lo tenía tampoco tan claro. O sea, las razones, yo ya había escrito muchas razones de mi iglesia que me permitían fundamentarme y darme una distinción del resto de las iglesias, pero no como yo lo esperaba, como con esa claridad. Fui a esa reunión y me desilusioné porque el tema de por qué ser católico era la presentación de un ministerio que ha venido difundiendo la iglesia, muy interesante y todo, pero yo en mi racionalidad y en mi practicidad, yo esperaba que en esa reunión a mí, el que la iba a dar, me dijera razón número 1, razón número 2, razón número 3, razón número 4, 5, 6, 7, 8, y yo salí súper contento y dije, entonces como no me la dieron, y en esa deseo de que me la dieran, dije, pues bueno, yo la voy a escribir, yo voy a escribir mi lista y voy a recopilar la lista y de todo. Entonces esa es la razón, digamos, de ese último capítulo Pero interesante, además. Esa es la historia de ese último capítulo. Pero en la práctica es un tema que tristemente hemos dejado que se diluya el sentimiento de ser católico. ¿Qué quiere decir ser católico? ¿De dónde venimos?
lo bello de nuestra iglesia, la riqueza de nuestra iglesia. Y como eso se ha ido perdiendo, pues me da tristeza. Y entonces, esta es una oportunidad como de tratar de repasar y resaltar ciertos puntos que la gente sabrá pero no es consciente, o de pronto ni siquiera saben y no son conscientes. Hay una anécdota que a mí me encanta contarla, y porque a mí me impactó mucho la anécdota, y fue un evento que ocurrió el 10 de abril del año 2005. El 10 de abril del año 2005 sale electo el Papa Benedicto XVI. Y como ustedes han visto, cuando se elige el Papa, y bueno, y el humo blanco y todo, y la gente está plagada de esa plaza de San Pedro, y en el balcón de la casa de Santa Marta, en el balcón sale el nuevo Papa rodeado de muchos cardenales, de la gente, y es cuando él se dirige al pueblo. Cuando ocurre este nombramiento y sale el Papa al balcón, está rodeado de muchísimos cardenales. Pero hay un cardenal, eso lo están transmitiendo en televisión, hay un cardenal que dura como 3 minutos fijo mirando allá hacia como distante, y se quedó concentrado mirando allá, y él como que se desconectó de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Cuando era el cardenal Francis George, era el cardenal de Chicago. Uh-huh. Cuando él regresa acá a los Estados Unidos y un periodista lo entrevista, le hace esa pregunta: cardenal, ¿qué era lo que usted tanto pensaba, que usted se abstrayó durante mucho tiempo de todo lo que estaba pasando y se embobó allá y no sé qué? Entonces él contó lo que estaba pasando, decía: yo me quedé pensando que si a mí alguien me pregunta dónde está el sucesor del emperador Trajano, que era el emperador que estaba cuando Jesús fue crucificado, no sé qué responderle. Pero si alguien me pregunta dónde está el sucesor de Cristo, le diré que lo tengo aquí a mi lado. Wow, claro. Es muy lindo, muy diciente. Sí, o sea, es una iglesia que ha sobrevivido, un personaje como Tiberio, perdón, no Trajano, Tiberio, el personaje que fue el dueño del planeta Tierra conocido en un momento, lo gobernó desde ese mismo monte, si se quiere decir, gobernaba. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con eso? Y este Jesús, 2000 años después, mire, aquí sigue habiendo un sucesor de él, ¿no? O sea, esta es nuestra iglesia, es una iglesia rica, una iglesia que tiene una historia, que tiene unas cosas. Entonces, cuando yo hablo con la gente y hablo de la iglesia y de mi iglesia, me da tristeza que la mayoría de la gente se siente diferente del resto de las iglesias cristianas por 2 razones. Uno, me dicen por la Virgen, me dicen así, la mayoría de la gente contesta por la Virgen. Y 2, por la Eucaristía. Okay. y yo digo, imagínate, si la iglesia que funda Cristo a mí me da solamente 2 diferenciales, y que cuando tú tratas de indagar te das cuenta que tampoco es que se comprendan mucho. Eso explica por qué la gente, la apatía, eso explica mucho el por qué no la vivimos, por qué nos hemos enfriado, entre otras muchas de las razones. Monseñor Fulton Sheen, él fue un obispo de Nueva York, él fue arzobispo de la ciudad de Nueva York, y él fue el fundador o el padre de la masificación de la evangelización a través de los medios masivos de comunicación. Específicamente de la televisión. Televisión y radio. Por los años 50 tuvo el pionero. Radio, el pionero, exactamente, el venerable, porque lo iban a canonizar ahorita hace 3 semanas y se canceló la canonización, pero está venerable. Fulton Sheen decía siempre en su programa de televisión y radio, que duró 25 años en radio y televisión, él decía siempre: no hay 100 personas que odian a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Perdón, o sea, no hay 100 personas que odian a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Hay millones de personas que odian lo que creen que es la Iglesia Católica en los Estados Unidos, porque la gente no sabe lo que es la Iglesia Católica. Y que nosotros los católicos no nos hemos enseñado de demostrar, contar y conocer qué nos hace diferentes realmente. ¿Qué nos hace diferentes realmente? Y esos serían los puntos que vamos a desarrollar. Exactamente. Para crear conciencia y que todos podamos aprender a cómo sentir orgullo, a cómo sentirnos identificados con lo que es la verdadera y única iglesia fundada por Jesucristo.
Exactamente. Entonces, quiero empezar, ok, la gente me dice, sí, por la Eucaristía, perfecto, o sea, la misa, ellos hablan de Eucaristía como si, pero bueno, la misa católica es un distintivo que no lo tiene ninguna otra religión del mundo, ninguna otra religión cristiana, digamos, si me quiero quedar en ellas, en la manera en que nosotros lo tenemos. Primero, nuestra misa es 100% bíblica. Cada parte de la Biblia, cada parte de la misa, perdón, es extraído de la Biblia. Y yo creo que es necesario en este punto agregar que es una continuación de la liturgia judía. Correcto. ¿Okay? La celebración eucarística no solamente es que está fundamentada en la Biblia, sino que la historia de la salvación tiene dos momentos importantes. El primero, el primer pacto o la primera alianza, y el segundo pacto, y el segundo y eterno pacto, correcto, o el nuevo y eterno pacto. No habrá más. Pero este nuevo y eterno pacto, su liturgia es una continuación, porque hay elementos que así lo demuestran, de la liturgia judía. Del Antiguo Testamento, que está reflejado en el Antiguo Correcto. Testamento. Okay. Todo, cómo se viste el sacerdote, cómo entra, qué toca, qué besa, dónde entra por la derecha, qué giros da, todo está organizado, todo está libreteado, si se quiere decir, pero es una extracción de ritos bíblicos, de fundamentos bíblicos. O sea, toda nuestra liturgia, toda la liturgia es bíblica. Lo que nosotros contestamos, cuando nos paramos, cuando nos arrodillamos, si cada una de esas cosas no se lo inventaron y le dijeron, ve, tan bonito, me parece bonito. No, hay una razón y forma parte de toda esa tradición bíblica que nosotros tenemos. Segundo, la consistencia de la misa. Yo he tenido oportunidad de ir a otros países en idiomas que no conozco. He estado en Alemania, he estado en Praga, no sé qué, y me cae el día domingo en mis vacaciones y busco la iglesia y voy allá. Yo no tengo ni idea de lo que me están diciendo, pero sí sé qué está pasando. Yo sé que estamos rezando el Padre Nuestro, yo estoy rezando el Padre Nuestro en español, cuando el de al lado lo está rezando en alemán, en checo, en todo, en italiano, todo, porque nuestra consistencia es absolutamente hermosa. En ningún otro rito, en otra iglesia, en el judaísmo, en la gran cantidad de iglesias protestantes, en los miles y miles, no vas a encontrar esa consistencia. Tú un rito acá de una iglesia metodista, te vas a Nueva York y completamente diferente, porque es todo lo dejan a como quiera, a merced del pastor o del imán o del no sé qué, sí. Ellos más o menos van disponiendo. Ahora, no te quiero interrumpir, y eso es una belleza, ¿verdad? Ajá, pero quiero que destaquemos el elemento que fundamenta todo lo que has dicho: la universalidad. Y ese es el significado de católico, universal. Es una belleza que el mismo texto, las mismas lecturas que se leen en China, se leen en Rusia, se leen en la Amazonía, se leen en Estados Unidos. Correcto. Y en cualquier país. ¿Okay? El mismo texto. Exacto. Y el rito va a cambiar de acuerdo a el origen o el rito mismo de cada, porque esa es la riqueza. Correcto. Nuestra. Tenemos más de 24 ritos. El latino es el más popular, más conocido, pero eso es una belleza y tenemos que sentirnos súper orgullosos de tener esto, de que tú puedas estar en China escuchando la Santa Eucaristía, no entiendes el cantonés, pero sabes lo que está ocurriendo y estás participando en tu idioma. Universalidad. Exactamente. Entonces, ¡qué lujo! Exacto. Y la consistencia, y lo que te digo, y la consistencia, la misma lectura bíblica, lo que tú dices, no es a merced del pastor que hoy se amaneció con ganas de decir una cosa, no. A donde vayas, hoy en ese momento se está leyendo lo mismo en todo el planeta Tierra por la consistencia. Eso es una belleza. La Eucaristía pues es el centro de nuestra iglesia, de la vida cristiana, es el centro de la misa, todo. La Eucaristía, que pues no es el motivo del programa, pero pues sabemos que es la presencia real de Cristo, donde tenemos la oportunidad de fortalecernos, de alimentarnos a través de esa Eucaristía. Nadie más la tiene. Nadie más tiene. Las iglesias protestantes, algunas hacen la fracción del pan, donde ellos creen que pues así como Dios está en todas partes, como nos decía nuestra mamá de chiquitos, ellos también creen que están en ese pan, pero no es Cristo como nosotros creemos
en la transubstanciación. Pero ahí tengo que hacer otra aclaración. No es que nosotros creamos, es que el Señor Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan lo dice consistentemente y clara y ratificadamente. Yo soy el verdadero pan vivo bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi cuerpo es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida. Yo no entiendo cuál es la lógica de análisis y de interpretación bíblica cuando el Señor en más de 7 veces lo deja reiterada, pero con una claridad de mediodía, de que ese pan que Él le entrega es su cuerpo. Exacto. Eso podemos hacer todo un programa entero de eso, porque pero basta por ahora, sí, porque sí. La lista es larga, pero basta por ahora que tenemos la Eucaristía, bien, que nadie más lo tiene, diáfanamente claro y fundamentado bíblicamente en primera persona por el Señor Jesús. Y se ha dicho de paso, queda la publicidad hecha de que se puede demostrar bíblicamente, o sea, que no tenemos que hacer un acto de fe en decir, sí. Por eso quise hacer la aclaración. Entonces tenemos la belleza de la misa, no alguien más tiene eso. Segunda, de mi lista de razones de por qué nos hace diferentes el católico. Cuando la gente dice, y es que ellos no creen en la Virgen, entonces ahí ya empezamos mal, porque eso no es verdad. O sea, ¿qué quiere decir que la gente cuando dice es que los protestantes no creen en la Virgen? Ellos creen, todas las iglesias cristianas creen que María es la madre de Jesús. Entonces, cuando uno dice, yo no creo en Cleopatra, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A que Cleopatra no existió? Uh-huh. Sí, yo te pregunto, sí, ¿cierto? No existió. Entonces, la gente sabe que la Virgen María sí existió. Entonces, cuando dicen, no, es que ellos no creen en la Virgen, ¿a qué se están haciendo referencia? Entonces, hay que aclarar eso. Lo que las iglesias protestantes no creen es en la intercesión de María la Virgen. No es que no crean que María no sea la mamá de Cristo. Sí, ellos creen que María es la mamá de Cristo. Pero ya, tuvo a Jesús, le enseñó a comer, a amarrarse las sandalias, a los buenos modales, y ya, ese fue el papel de María para las iglesias cristianas, no para nosotros. Nosotros tenemos, porque María misma, la misma Biblia nos la sigue revelando. En el Apocalipsis vemos cómo esa figura tan importante, María, hace su presencia en esa lucha con el dragón, con el demonio, con el mal. María como intercesora, eso es lo que ellos no creen y nosotros sí creemos. No es que la gente dice, no, es que ellos no creen en la Virgen. Entonces, por eso, como no es nadie, no hay que... Bueno, pero no solamente eso, hay que sumar la Inmaculada Concepción de la Virgen, por supuesto que no, tampoco la creen. Claro, nada. La virginidad después, la virginidad de su cuerpo, de su alma, de su... Que fue virgen antes, durante y después. Tampoco lo creen. Negar eso, negar la virginidad de María, es negar que Jesús es el Mesías según la señal dada por Yahvé en Isaías 7:14. Una virgen. Uh-huh. Okay. La señal que pide el pueblo y que da Yahvé es que una virgen quedará embarazada, la primera parte del milagro, y luego que una virgen dará a luz. Exacto. Entonces, o sea, negar que María es virgen antes, durante y después del parto es negar que Jesús es el Mesías, porque la señal que va a dar Yahvé para reconocer al Mesías es que se engendrará primero en una virgen y nacerá de una virgen. De una virgen. Correcto. Entonces, como estamos haciendo la lista de qué nos hace diferentes y por qué nos debemos sentir tan ricos en nuestra Iglesia Católica y tan consciente de todos los recursos que tiene, aquí tenemos un recurso hermoso que es la Virgen María. Tenemos una madre, tenemos una familia, tenemos un padre, tenemos un hijo y tenemos una madre. La gente de las otras iglesias no tienen una madre, son iglesias frías. La misma iglesia luterana que ha reclamado y dicen que nuestra iglesia es fría, que hace falta la mano de la madre en nuestra iglesia. La misma iglesia luterana se ha arrepentido un poco de haber hecho ese distanciamiento de la Virgen. Y lo más triste es que el que comienza esa iglesia, Lutero, era loco, sí, fanático de la Virgen. Claro. Es que a él se le salió la mano. Él no dimensionó eso, porque eso lo cogió otra gente y bueno, ya sí, vino, sí. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, la Virgen. Voy a continuar por después. Ustedes me cortan. Sí, dale. Sigue para Bueno, entonces número 3, la oración. La Iglesia Católica es distintiva de cualquier otra. Debe
debe serlo, distintiva de cualquier otra iglesia por la oración. Y aquí quiero citar otra de mis anécdotas. Bernard Nathanson, no sé si lo han escuchado nombrar, Bernard Nathanson tiene el apodo de ser el rey del aborto. Bernard Nathanson es un médico judío que fue el gran cerebro detrás de la legalización del aborto en los Estados Unidos. Él mismo es el autor de más de 70,000 abortos, incluyendo 2 de sus propios hijos. Él escribe un libro que se llama De la mano de Dios, y tiene una serie de videos que se llama El grito silencioso, ya sé, de Bernard Nathanson. Excelente video. Exactamente. Entonces Bernard Nathanson, él era ateo, era de familia judía, pero pues él no cree nada, y él es el gran cerebro de que la iglesia, de que Estados Unidos legalizara el aborto. Él hoy en día es una persona cristiana, pro vida totalmente, y una persona que ha reconocido su error. Leyendo el libro de él y cuenta al final qué lo hizo convertirse, no fue ningún proceso de lavado de conciencia, ni de recapacitación, ni nada. Lo que a él lo hizo convertirse fue que cuando él empieza a tomar una distancia el tema del aborto, él le impactaba muchísimo. Él ya había tomado la decisión de dejar de hacer aborto. O sea, él ya sabía que eso no estaba correcto. No se había convertido, no decía que quería ser cristiano ni nada. Y le empieza a llamar mucho la atención que él iba a las clínicas de aborto y él veía cómo la gente, los católicos, se reunían alrededor en oración de las clínicas de aborto. Nunca un improperio, los maltrataban a la gente que iba a orar a las clínicas de aborto. Y los siguen maltratando. Los siguen maltratando, y él veía que ellos rezaban por el médico que estaba adentro, que rezaban por la enfermera, que rezaban por la mujer que estaba entrando. Y él decía que eso fue lo que a él lo hizo entender de esa presencia y sentir esa presencia de Dios en su vida, la oración. Él no fue nada diferente de ver la fortaleza de la oración de los católicos en la adversidad, en la casa del mal que es esas clínicas de aborto y de todo, ver la gente orando, decía él. No soportó eso. Y es la oración lo que a él lo lleva a volverse una persona cristiana y una persona provida, y pues ser hoy en día un gran defensor de... Tenemos las primeras oraciones que uno aprende, el ángel de la guarda. O sea, desde niños venimos no solamente con el Padre Nuestro y el Ave María, nosotros tenemos muchas oraciones, tenemos rosarios en cantidad, no solamente el rosario tradicional de la coronilla, de la Divina Misericordia, bueno, tantas. Más de 9.999 novenas. A los difuntos, al enfermo, o sea, tenemos una riqueza de oración en nuestra vida católica absolutamente increíble. Tenemos la liturgia de las horas, que es una tradición que se fue perdiendo, hermosa. Imaginen ustedes que a la misma hora del planeta Tierra todo el mundo esté rezando la misma oración, esté haciendo el mismo seguimiento. Eso solamente lo tiene la Iglesia Católica. Cuarto, los sacramentos. Nuestra Iglesia Católica reconoce los 7 sacramentos que están en la Biblia, no 6, no 8, 7 sacramentos. Muchas de las iglesias protestantes cristianas se quedan, las otras denominaciones, las otras religiones no tienen concepto de sacramento, de esa fuerza visible, de una gracia invisible, de una presencia invisible del Dios cualquiera que sea el Dios que ellos quieran tener. Y dentro de la comunidad cristiana solamente aceptan básicamente el bautismo. Es el único que lo ven como sacramento. Nosotros tenemos 7 sacramentos. De la iniciación, tenemos el bautismo, tenemos la confirmación, tenemos el perdón, tenemos la confesión, tenemos la Eucaristía, tenemos la unción de los enfermos, el matrimonio, tenemos el sacerdote, tenemos una serie de sacramentos que nos ayudan en nuestro caminar, cristiano, porque el caminar cristiano no es fácil, el caminar cristiano es sumamente difícil. Y como es tan difícil, necesitamos muchas ayudas, entre esos los que he mencionado, la oración, la misa, los sacramentos, la Virgen, o sea, todos son ayudas que necesitamos para nuestra vida. Y todos los 7 sacramentos con fundamento bíblico. Todos, sí, exactamente. Y que también podemos hacer una charla. Y con fundamento bíblico que del mismo Jesús los autorizó y les dio la autoridad y la potestad a sus discípulos que los implantaran. En esto me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Rafa, en una charla que dio el padre Toro, y él le preguntaba a un evangélico, le decía, alguien decía, no, pero el sacramento de la reconciliación, la confesión.
y el evangélico decía, pero es que yo no tengo pecado, no sé si te acuerdas. Entonces, yo creo que todo el mundo quedó impactado, claro. y eso me quedó a mí en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo es posible que si uno quiere estar en un camino espiritual, siguiendo a Jesús, en donde Él nos demostró durante toda su vida la humildad como ese, digamos, esa llave, como hablábamos el otro día, para estar cerca de Él? ¿Cómo es posible que alguien se considere que no es pecador? O sea, está contradiciendo el texto bíblico. Totalmente, además. O sea, desde el día cero. Claro. O sea, yo ahí salgo en defensa de esa persona. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el argumento para defenderlo? Que una persona diga que yo no soy pecador, a mí lo que me está indicando es que él no sabe qué quiere decir pecado. No es que esté negando su condición de pecador, él no entiende, como los judíos no entendían muchas de las cosas que les decía Jesús. O sea, claro. me indica que es que él no ha entendido, no ha comprendido qué quiere decir la dimensión del pecado. Claro, pero impacta porque fue de un pastor que se supone que está adoctrinando a un grupo de personas y que tiene seguidores de lo que él está dictando como interpretación de un cristiano que sigue a Cristo. Entonces no hace sentido, claro. Porque si alguien cualquiera dice, bueno, pues que yo no tengo pecados, uno dice, bueno, a esa persona le falta de pronto conocimiento, acercarse, entender claro. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, pero eso es un pastor, o sea, eso es una de las grandes diferencias y los puntos que yo a ellos los veo cojos. O sea, si tú a un evangélico lo coges ahí, no hay opción. O sea, somos pecadores, tenemos el pecado original, queramos aceptarlo o no, ahí está. O sea, es apenas humano ver cómo tenemos una tendencia natural al pecado, al mal, a pensar mal, a tener una mala intención, a tener, no sé, un sentimiento de envidia o de celos. Son sentimientos que son tendencias al pecado y es apenas natural. Entonces, eso es un punto muy importante para defender nuestra iglesia, sí. Y para defender nuestra fe. Tenemos los sacramentos. El siguiente, el papado. El papado es una cosa, todo el mundo se organiza, hasta el crimen se organiza para hacer más efectivo su crimen. O sea, la Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica que ha permitido seguir creciendo y que tiene un interlocutor claro. Ustedes miren por qué tenemos ese problema con el Islam, porque no tenemos con quién ir a hablar. O sea, no hay un líder islámico claro, único, definido, respetado por toda la comunidad árabe, por todas las comunidades islámicas, de decirle, venga, sentémonos a ver qué es lo que está pasando acá, porque su gente le está entendiendo la cosa de una manera cuando ustedes dicen que Mahoma quiso decir las cosas de otra manera. No la tienen, el judísmo tampoco lo tiene, los judíos no lo tienen, la iglesia metodista tampoco lo tiene, la iglesia bautista tampoco lo tiene. Nadie tiene una estructura jerárquica, una persona con que sentémonos a hablar no la tiene. Nosotros sí la tenemos, gústenos o no, estemos de acuerdo o no, tenemos una estructura que ha permitido a la iglesia crecer, le ha permitido a la iglesia tomar una última decisión, ser la última palabra porque en el resto no. Todo el mundo en las otras iglesias, toda la cosa, lo que este rabino diga. Este rabino me puede decir una cosa, pero el rabino de la sinagoga de al lado, él dice otra cosa. Nosotros no, tenemos una cosa, con problemas, porque claro, en esas organizaciones se generan arrogancias, se desvirtúan. Claro, donde esté el hombre, a eso siempre va a ocurrir. Pero eso es una belleza. ¿Por qué? Porque estas nos ha permitido a la iglesia, por su misma estructura, ser una estructura comunitaria, es una estructura que permite estar consciente de su responsabilidad con el pueblo. Cuando Martín Lutero hizo su modificación de la Biblia, él la hizo solito en su casa, se encerró y decidió, voy a sacar estos 7 libros de la Biblia, por la razón que él sea, en un fin de semana. La Iglesia Católica en su estructura jamás puede hacer eso, porque para eso tiene una estructura. Cuando la Iglesia definió sus libros, lo hizo en un concilio que duró 30 años, lo hizo ecuménico, llamó, consultó, pensó, o sea, una cosa precisamente porque tiene una estructura que le permite actuar. Y con criterios claros y sólidos. Criterios claros y sólidos. Adicional, en esa misma papado le ha permitido seguir evolucionando. La iglesia sí ha evolucionado. La gente piensa que es que la iglesia tiene que evolucionar y adaptarse a los tiempos. Sí, sí lo ha hecho. No por eso va a decir que sí, estoy de acuerdo con el aborto, o que se casen todos contra todos, o las relaciones prematrimoniales. No.
ha evolucionado. La iglesia, tenemos un problema de calentamiento global. La iglesia se manifiesta con un Laudato Si. El Papa saca una encíclica, saca una documentación. Hace 300 años las mujeres no trabajaban, hoy trabajan. Entonces la iglesia saca una encíclica, una exhortación apostólica diciendo cómo debe ser el trato, cómo debe ser la manera en que la mujer se desarrolla en un rol que no existía hace 300 años, hoy existe. Hace 500 años no existían los preservativos, hoy existen. Cómo se maneja ese tema, o sea, cómo los tiempos que van modificando y el hombre va creciendo con la modernidad, con todo. La iglesia también se expresa sin cambiar, porque no lo tiene que cambiar, pero sí tiene que ser luz de interpretación a los nuevos tiempos. Ninguna otra iglesia tiene eso, porque no tiene una jerarquía que se encargue de hacer eso. Nosotros sí. Ahora, esa jerarquía además instaurada por el mismo Señor Jesús con fundamento bíblico. Correcto. O sea, que no quede la menor duda de que se le antoja a los curas tener a un papa. Exacto. No. En los evangelios está claro la autoridad dada por el Señor Jesús a Pedro. Correcto. Y de ahí a sus sucesores. Claro, y el sucesor viene de Matías, porque cuando Judas muere, y ellos dicen tenemos que reemplazarlo, y lo reemplazan. Entonces, si reemplazan a Judas, no tiene sentido no reemplazar a Pedro. Exactamente. Bueno, entonces tenemos el papado. El papado es una estructura que tiene muchas ventajas, que tiene muchos beneficios y que ha sido para riqueza de nosotros. Que en esos papados, a veces sí, en la historia de la iglesia han habido escándalos, han habido extraordinarios papas que se han perseverado en la misión que Jesús les dio, sí. Que han habido otros papas que se han desviado de esa misión de Jesús, sí. Pero eso no quiere decir que la estructura no sea necesaria. Los gobiernos se forman a través de estructuras y les permite precisamente crecer y de todo. Séptimo, lo que sea. La antigüedad. Sexto, vamos a ver. Bueno, sexto. La antigüedad. Nuestra iglesia tiene 2000 años de fundada. 2020. Bueno. Me quedo en los números redondos. 2020 años. La siguiente iglesia, la luterana, fue fundada en 1524, la anglicana en 1534, la presbiteriana por John Knox. ¿Quién era John Knox? ¿Qué sabemos de John Knox? No sabemos, no tenemos ni idea de nada. Aquí tenemos una autoridad que es Jesús el que la funda, tiene 2000 años. Yo digo que cuando uno va a hacer una licitación y pide a los adjudicatarios que me hagan propuestas, la antigüedad es un peso fundamental. Es un peso fundamental, porque si ustedes miran la misma iglesia católica, la misma iglesia cristiana, en sus orígenes, también tuvo que madurar muchos conceptos. Recuerden que ellos primero esperaban la segunda venida de Jesús, al otro día más o menos era inmediata. Ellos la estaban esperando, pensaron que le iban a ver 2 veces a Jesús venir y bajar del cielo. El mismo tema de la transubstanciación, eso es un tema que se desarrolla 1000 años después, a pesar que ellos seguían haciendo y hacían el rito de la Eucaristía y la consagración, pero no lo entendían. O sea, la misma iglesia ha ido madurando. El papel del hombre como el hombre, mire lo que estamos pasando ahorita, esa simbiosis hombre-tierra, la estamos entendiendo. O sea, la iglesia sigue en ese proceso de evolución, así que la antigüedad es un factor importante. Vemos lo que digo, la iglesia, la pentecostal, fundada por William Seymour en el año 1906, tiene 100 años de fundada. ¿Quién era William Seymour? ¿Qué sabemos de? O sea, tenemos aquí una cosa que tiene peso, que es el tema de la antigüedad. A mí, en ese sentido, muchas veces me ha tocado tener que usar una frase que no es muy agradable, pero es muy real. Son unos recién llegados. Exacto. Pero es que la historia es así. ¿Ok? Son unos recién llegados. Tienen Biblia porque la iglesia, el padre Dámaso, San Dámaso, se dedicó a que se tuviera y la tenemos. Y te digo más, la Biblia es un libro católico. Como tal. Es un libro católico. Sí. No judío. Claro. Exactamente. Séptimo, la iglesia de la misericordia. No existe en el planeta Tierra, organización no gubernamental más generosa que la iglesia católica. No la existe. No está
ni por cerquita está la Cruz Roja todavía. No está la Cruz Roja todavía. Y pueden unir la Cruz Roja con la media luna roja y con todas las cositas rojas y no llegan. Y no llega. Y no hacen lo que hace la Iglesia Católica. Exacto. Atender a los idosos, a los leprosos, a los niños desechados por parálisis cerebral. Nada, o sea, es que es simpático porque la gente cree que los hospitales han existido toda la vida, que las universidades han existido toda la vida. Todas creaciones. Y que a los gobiernos le importaba, si ustedes miran qué causó la Revolución Francesa, era precisamente eso. La gente ya se hartó hace 300 años, se hartaron de que el rey y sus súbditos, ellos sí tenían derecho a todo y el resto usted enfermó, resuelva, ese es su problema. O sea, en cambio, ya en Francia, cuando la iglesia tenía hospitales, tenía cosas para que la gente pudiera resguardarse, poder tener un espacio donde se le tuviera. La peste que borró 1/3 de la población mundial fue atendida por monjas, por sacerdotes, por misioneros, por monjes. Entonces la Iglesia Católica tiene una presencia de misericordia desde que se funda. En los mismos Hechos de los Apóstoles vemos ya cómo la gente, ellos empiezan a recoger, a darle al más pobre, a ayudarle al más pobre, con techo, con vivienda, con alimentación, con educación, con de todo. Aquí, si nosotros tres tuviéramos un título nobiliario, no sabríamos leer ni escribir ni nada, porque solamente los que tenían un título nobiliario podían saber leer. Sí. Fue la Iglesia Católica la que siempre mantuvo una educación para la gente pobre, la gente que no tenía esos títulos nobiliarios. Es una iglesia, si ustedes miran en la presencia en el terremoto de Haití, la presencia de las diferentes catástrofes que ha habido en el mundo, la presencia de la Iglesia Católica no la supera nadie. La primera institución en llegar a cualquier punto donde hay una tragedia de orden natural es la iglesia. Exactamente. A través de CRS, de Catholic Relief Services, o a través de Cáritas, o de cualquiera de las otras instituciones de la iglesia. Nunca hemos escuchado eso, que hayan instituciones con esta, digamos, generosidad, porque no solamente es esa quien está detrás de eso. Vamos a ver quién está detrás de eso. Son monjitas que no les pagan nadie nada, que no se están haciendo millonarias, no están pidiéndole el diezmo a nadie. Son monjitas que están haciéndolo por amor. Absolutamente, y con la certeza de que se lo están haciendo al mismo Señor Jesús, como lo dijo Él en su palabra. La semana pasada, o hace 2 semanas, estaba hablando yo con un sacerdote y él me comenta esto. Me dice, estaba en el hospital y fui a atender a alguien que me llamó que se estaba muriendo. Pero en el cuarto de al lado había un señor que cuando estaba subiendo el ascensor, me puse a hablar con el señor de al lado y me dice, ¿usted es sacerdote? No, sí, vengo a visitar a una persona que se está muriendo. Y le dice, yo vengo a visitar a un viejito que se está muriendo, que nadie lo ha venido a visitar durante mucho tiempo. Él es una persona muy sola y me enteré, creo que se está muriendo, pues lo vengo a mirar como en sus últimos momentos. Pero él es judío, ¿usted le importaría pasar por el cuarto de él? Entonces el sacerdote dice, no, ni más faltaba, yo paso por allá. Pasa por allá, el señor apenas lo vio, claro, era un sacerdote claramente católico y el que se estaba muriendo era judío. Y él le dice, por favor, óreme, no tengo a nadie, por favor óreme. Y decía que no le soltaba la mano, que él terminó la oración y él no quería que se fuera. Yo me pongo a pensar, en ese momento no hubo ningún rabino que fuera, sino un sacerdote que por amor, quizás aplazó algo que tenía y quiso estar en el momento más importante quizás para la vida de esa persona, que es en el momento de su muerte. Eso no se ve, eso no sale en los periódicos, son actos de misericordia que en este momento, mientras estamos hablando, está pasando en muchos lugares del mundo, en donde de eso no se hace publicidad, porque pues no, ni tampoco se hace con ese objetivo de que sea conocido públicamente, pero tenemos que sentirnos orgullosos de eso, que el amor y la misericordia está presente en la Iglesia Católica, está presente en muchísimos sacerdotes, monjitas, en laicos, en nosotros como laicos debemos practicar este título que tú le has dado, es la Iglesia de la Misericordia. Exacto. Vámonos con el octavo, ya que mencionas, tengo el sacerdocio.
El sacerdocio nuestro es una cosa espectacular. Primero, son gente muy preparada. Yo creo que nadie aquí estaría en desacuerdo conmigo que hablar con un sacerdote es una delicia, porque es gente muy preparada, gente culta, gente educada, gente que tiene unos talentos, que van desarrollando unos talentos impresionantes como ser humano. 7 años de formación, la segunda escuela más importante de formación es en la iglesia anglicana, hay que reconocerlo, ellos tienen 5 años de formación, y de ahí para abajo 4, 3, 2, 1 es 0. El señor que tiene la Biblia bajo el brazo, buena lengua, así como nosotros, y hable un garaje, en el garaje unas bancas y arranca. Entonces, 7 años de formación, ellos estudian sexualidad, ellos estudian psicología, sociología, o sea, que yo tengo un problema con mi matrimonio. ¿Cómo ir a un sacerdote si él nunca ha estado casado? Oye, es una pregunta típica. Claro. Y yo a veces le respondo, ¿acaso el doctor oncólogo ha tenido cáncer para tratar tu cáncer? Exactamente. Exactamente. No. Y las relaciones humanas todas se traducen en amor. Y quien más sabe de amor es precisamente un sacerdote que ha entregado su vida al amor. ¿Que los han habido ovejas negras? Sí, los ha habido, sí. Una mínima porcentaje, ni los quiero ofender, ni es el motivo aquí. Pero, digo, trabaja 7 días, 24 horas a la semana, 24 horas, 7 días a la semana, como tú misma lo decías. El resto, trabajan de lunes, el pastor de la iglesia de la esquina, él trabaja de lunes a viernes, y el domingo trabaja un rato más, o sea, todo el mundo, el sacerdote está, yo lo llamo a las 2 de la mañana que mi tía se murió, se está muriendo, que por favor, el hombre se tiene que levantar y va y lo hace con todo el amor del mundo. Tienen el poder para consagrar y tienen el poder para perdonar los pecados. Tienen esa usted ha podido haber escuchado de un sacerdote que abusó, ha podido haber escuchado a un sacerdote que robó dinero, ha podido escuchar a un sacerdote que faltó a sus votos, pero nunca ha oído un sacerdote que faltó al secreto de la comunión, al secreto de la confesión. O sea, ellos respetan, aman su iglesia, han entregado una vida a su iglesia y tienen una vida de entrega, de servicio completo. Ninguna otra, sí, en las otras denominaciones tienen ese rol del rabino, del imán, de todo, pero nunca el imán tiene que ir a las 2 de la mañana a darle la extremunción a nadie porque no lo necesita, o sea, o a confesar a una persona porque no se necesita, o sea, él va a dormir más horas, el rabino más rabino y el imán más imán va a dormir más horas que un sacerdote promedio de los nuestros, porque el tema de la entrega. Ahora, cuando hablabas de que tiene la potestad de consagrar y de perdonar pecado, también tiene fundamento bíblico. Es que todo es bíblico, toda la iglesia. No es que se le antojó al Papa fulano, no, busquen en la Biblia. 9, la santidad. Todas las otras religiones del mundo, buscan que tú seas una mejor persona, pues las religiones normales, buscan que tú seas una mejor persona, una buena persona. La Iglesia Católica no busca que yo sea una buena persona, la Iglesia Católica busca que yo sea un santo. Porque así lo establece el Señor Jesús, sean santos como mi Padre es santo. Exactamente. Y esa es la máxima que nos rige. Exactamente. Y como existe una gran diferencia entre ser una buena persona y ser un santo, entonces la Iglesia nos provee de todos los recursos, como decir el papá, mijo, yo quiero que usted sea un buen estudiante, pero no tengo darle que comer, me hace el favor y tiene que salir a trabajar. Entonces, bueno, papá, o sea, ¿cómo hago para estudiar si yo tengo que trabajar, no tengo cómo comer, tengo hambre? No, la iglesia nos da todos los recursos para que nosotros nos podamos concentrar en la búsqueda de esa santidad. Y nos acompaña y nos apadrina y nos nutre para poder tener las fuerzas y la energía necesaria para caminar, hacer ese camino a la santidad. Ninguna otra religión cristiana busca la santidad, busca que usted sea una buena persona y maravilloso. No, la nuestra es. Décimo. Los milagros, como decía San Agustín, Señor, que no necesite milagros para creer en ti, pero que mi fe sea tan grande que los pueda disfrutar, que los merezca. Qué grande San Agustín. Tenemos una gran cantidad de milagros, o sea, si ustedes miran desde los físicos como la tilma de Nuestra Señora Guadalupe, que un día podemos hacer un programa completo de eso porque es absolutamente maravillosa. Yo soy una persona que me he dedicado mucho por mi forma racional de estudiar el tema de la tilma, y tenemos
grandes sanaciones médicas. Tenemos la Junta Médica, la Iglesia Católica tiene juntas médicas para determinar milagros, para ver cuando la gente efectivamente sufre esas curaciones sumamente estrictas. Ahí hay que hacer una aclaración, donde una gran mayoría de esos médicos y científicos no son católicos. Sí, no, son médicos, son profesionales. Y científicos ateos y de otras denominaciones y no son católicos. Exactamente, tenemos los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos son una cosa... Desde el siglo VII. Desde el siglo VII, exactamente. Y siguen pasando. Y seguirán pasando. Entonces tenemos una riqueza en esa parte que yo no soy muy amigo del tema del milagro, No eres muy milagrero. No, para nada. Pero sí ser consciente que sí, Dios sigue actuando en la naturaleza física del hombre, o sea, no solamente en nuestro espíritu, no solamente en nuestra alma, sino también en nuestra naturaleza física, sigue actuando en eso. En los milagros, matemáticamente es bien interesante y científicamente es muy interesante analizar los milagros, pero eso es tema de otro día. 11. Creo que tendremos este 2020 unos 4 o 5 programas con Orlando. Cada uno. 11. La intercesión. La intercesión es una cosa absolutamente hermosa, bíblica también. O sea, absolutamente. Bíblica, Pablo la recomienda altamente. Donde nos deja claro que Dios es una persona que tiene varias formas de llegársele a Él. O sea, nosotros de niños siempre nos gustaba, uno sabía qué permiso pedía el papá y qué permiso pedía la mamá. Pero eso no quiere decir que el final no estuvieran los dos de acuerdo en conceder un permiso. O sea, pero es eso, o sea, es esa riqueza de la Virgen, de los santos, de nuestros familiares queridos, así no estén catalogados en el santuario de la iglesia, en el santoral. En el santoral no esté mi mamá ahí, pero es una santa y creo que está allá con Dios, porque eso es ser santo, by the way, de paso. Santo es el que está en ese instante allá sentadito con Dios. Ese es un santo. Algunos se logran que se incluyan en el santoral, pero por eso tenemos el Día de Todos los Santos. Y aquí volviendo al punto que hablabas de la iglesia como tal en su doctrina, pues acá está también la iglesia militante, la iglesia orante y la iglesia triunfante, purgante y militante. Entonces ahí claramente nosotros los que estamos aquí pues tenemos esa obligación de aplicar esta intercesión por quienes están lavando sus culpas, sus vestiduras. Y qué dicha. Claro. Qué dicha que uno tenga esa esperanza de que si yo me muero, alguien está orando por mi alma y por mi salvación. ¡Qué dicha! Que en todas las Eucaristías, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, se está orando por ti, porque en cada Eucaristía se ora por los difuntos, por los que han ya partido. Exactamente. Oye, eso es un recurso inapreciable. Es un regalo dado con anticipación, qué delicia. La segunda parte del Ave María, que fue adicionada como en el año 1500, es la parte de la intercesión, que es la parte que rechaza la iglesia protestante. La parte de la iglesia protestante, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La parte de la intercesión. La iglesia protestante no tiene problema con el primer pedazo del Ave María, tiene problema con el segundo, que es la parte de la intercesión, que como decíamos, algunos la consideran repugnante, una cosa tan hermosa. Orlando, nos quedan 4 minutos, pero en ese sentido yo quiero hacer esta acotación. Los protestantes aceptan que su pastor ore por ellos, ¿ok? Y ese sí tiene autoridad y ese sí es intercesor. Pero nos critican que nosotros lo hacemos. Eso sí fue. Pues bueno, en este quiero entonces como me queda, es redondear otra vez lo que hemos dicho. Nuestra iglesia, con esto, yo espero que quien la mañana le pregunte por qué usted es católico y no anglicano o no bautista o no metodista, ya no me va a decir, o espero que no diga simplemente por la Eucaristía y por la Virgen, que ya aclaramos a qué hace referencia a la Virgen. No están poniendo en duda su existencia, sino están poniendo en duda su rol de intercesora como tal. Entonces tenemos una iglesia que tiene una gran riqueza, que ha tenido problemas, que tiene problemas y que va a tener problemas, no lo podemos dudar, por una simplísima razón,
porque está hecha por hombres. Y donde haya un hombre, ahí va a haber un problema. Unos más, unos menos, unos se saben, otros se esconden, pero eso forma parte porque la iglesia está hecha del mismo barro con que estamos hechos nosotros los hombres. Que tenemos una iglesia que hay que cuidar, que tenemos una iglesia que hay que querer, que hay que defender. Es la única iglesia que tenemos porque es la única que fundó el Señor Jesús. Jesús solamente fundó una, es esta la que nosotros tenemos. ¿Hay cosas que quisiéramos que fuesen diferentes de nuestra iglesia católica? Claro. Oremos, tenemos esa capacidad de oración. Y pongamos en práctica la palabra del Señor. Exactamente. No hay otra manera. Exactamente. Y que a través de todas estas 11 razones que alcanzamos a cubrir en el programa de hoy, cada una de estas 11 se traduce que es una fuente de ayuda para nuestra vida de amor en el amor. La relación, nuestra iglesia católica no puede ser vista como una preparación a un examen final de mi carrera. Tiene que ser vista como una relación de pareja, de matrimonio. Yo no puedo estar a la expectativa. Mira el Evangelio, en la lectura de la primera lectura de la misa de hoy. El que tiene temor no sabe qué es el amor. Que la gente piensa que yo soy católico y tengo que ser un buen católico es a sujetarme a las reglas. No, es una relación de amor. No es fácil, necesitamos muchas ayudas. Y aquí tenemos, facilito, 11 ayudas. ¿Y cuántas nos quedaron por comentar? Nos quedamos 9. Traían estas, hoy 20. preparadas 20 por lo menos.